Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Aquí estamos. Tema de hoy, Ekatzin, ¿de qué vamos a hablar? Un tema, siempre digo lo mismo, ¿no? Un tema bastante interesante, algo que les puede gustar, que les puede interesar. Lo tomaría en cuenta como, sí, un tema bastante importante para aplicarlo. Mentalidad de crecimiento, claves para el desarrollo personal y profesional. Ok. Mentalidad de crecimiento es un concepto. Sí, claro, ¿no? como tal. Básicamente estamos hablando de un concepto que fue acuñado por la psicóloga Carol Dweck, quien estuvo haciendo algunos estudios en la Universidad de Stanford, en donde básicamente identificó que había dos tipos de mentalidades. Una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Y a partir de ahí, pues empezó a tratar de trabajar precisamente con individuos para ver de qué manera realmente estaban trabajando. O se comporta, ¿no? Exacto. Que ahora lo conocemos en estas empresas cool que te mezclan entre el inglés y el español, como el mindset, ¿no? Más o menos. No sé si digo, a lo mejor sí lo podemos como ligar a eso. Ok. Porque luego de repente lo del mindset como que le meten más cosas todavía como para son hacerlo más más factores, rollo. ¿no? Pero a lo mejor, digo, lo que me gusta un poco de esta teoría o de este trabajo es que básicamente, pues por un lado sí está como muy acotado a pensar, digo, no que todo sea blanco y negro, pero sí en términos generales podamos pensar que hay dos formas generales en que la gente puede estar normalmente actuando. Que justo son estas dos, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues dos básicamente tipos de mentalidades, ¿no? habla de Tal dos cual. mentalidades. Una, la mentalidad fija y otra, la mentalidad de crecimiento. Empecemos con la mentalidad fija. Básicamente la manera en que la define es que las personas que tienen una mentalidad fija normalmente creen que sus cualidades básicas como la inteligencia y el talento son rasgos fijos, es decir, que normalmente ya no van a cambiar. Que ya nacen con ellos, ¿no? Exactamente. Nacieron con esta habilidad en una cantidad determinada, es decir, ya naciste con una inteligencia X o una habilidad X. Que ya no puedes ni incrementarla ni... Exacto, la vas a tener siempre y eso es una cuestión que de alguna manera va a ser una constante en tu vida y esa es la forma en que de alguna manera lo ubica. Obviamente, pues una de las cuestiones que pasa o de la forma de verlo en este sentido es que pues tiende, si lo ves de esta manera, pues normalmente la gente que pudiera tener este tipo de mentalidad, pues obviamente va a evitar o no va a tener realmente motivación en hacer cosas diferentes o en tratar de buscar la manera de mejorar algo porque siente que ya está en su tope. O que quizás, digamos, es algo fuerte la palabra, pero que recae en cierto conformismo, que se siente en una zona de confort con sus habilidades, que está bien tenerlas, pero pues generalmente hay muchas personas que le tiran a, si ya la tengo, incluso la puedo mejorar, o inclusive aprender nuevas y llevarlas a ese nivel. Sí, de hecho el resultado que normalmente se veía en los estudios que ellos hicieron es que por lo regular estas personas evitan desafíos, se rinden fácilmente, ignoran las críticas que pueden ser útiles y suelen sentirse amenazados por el éxito de los demás. Claro, sí, porque están viendo que las demás personas traen otro tipo de habilidades o que incluso pudiesen llegar a ser sus habilidades un nivel arriba de estas personas con ese tipo de mentalidad y claro que se sienten agredidas, ¿no? Y además también como que es el pretexto de repente, no, pues claro, pues es que así le tocó, o pues ya él sí así tenía nací, eso, ¿no? O la otra persona, decir, no, sí, pues sí. Es que él sí sabe hacer eso porque él tiene esa habilidad y yo no la puedo tener. Pero yo tengo esta y yo nací con o esta. no la tengo o al final es como el pretexto. O no me interesa. No, exacto, yo no tengo esa habilidad, entonces sí, claro. No es como la gente, no, es que yo no tengo la habilidad de las matemáticas, no. Yo por eso voy a estudiar administración.
O algo así. La administración lleva matemáticas. Cosas así, ¿no? Pero justo como que es un poco la circunstancia en la que pueden empezar a caer. Ok, bien. Y aquí entra precisamente la contraparte, que será la mentalidad de crecimiento, en donde las personas que tienen este tipo de mentalidad creen que sus habilidades y las competencias que tienen las pueden desarrollar a través de esfuerzo, enseñanza y persistencia. Es decir, por supuesto que hay cosas con las que puedes nacer, que son natas o innatas, pero siempre existe esa posibilidad, pues, de que las puedes desarrollar, ¿no? A través del tiempo. Y la diferencia con estas personas es que ven estos desafíos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Les suele ayudar a recuperarse de los fracasos, aprenden de la crítica y se inspiran en el éxito de los demás. Muy contrario a los otros que se sienten frustrados u ofendidos cuando les haces algún tipo de crítica, ¿no? Estas personas con la mentalidad de crecimiento lo toman como algo bueno, quizás como un tipo de feedback, y de ahí toman en cuenta para mejorar aquello que están desarrollando, alguna habilidad que estén desarrollando, tal cual. Pues sí, y además, de alguna forma, digo, no sé si al final como que te afecte de todo y otra vez volvamos a tema como de blanco y negro, pero seguramente habrá como algunas personas que se pueden encontrar como en una circunstancia intermedia dentro de este tipo de mentalidad. Digamos, algunos que de alguna forma sientan que algunas cosas sí las pueden mejorar, no que todo mundo, o sea, es decir, no todo mundo lo podamos meter en encajonar. Claro, en este dos tipos, ¿no? Sí, puede haber alguna combinación de las dos, ¿no? Que pudiera ser raro, pero que diga, a ver, yo nací con estas habilidades, pero me gustaría desarrollar alguna otra. Ahora, por lo regular, este tipo de mentalidad te afecta en la parte personal y de la misma manera te va a afectar en el entorno profesional. Es decir, tampoco es que se separen mucho las circunstancias en las personas de que sea muy diferente la forma en que actúa en la forma personal a la forma en que actúa en la profesional. La profesional, claro. Puede ser que en algunas cosas sí sean diferentes, pero yo creo que en general su forma de ser se va a reflejar en las dos, ¿no? Sí, claro, porque a fin de cuentas para desarrollar una bien tienes que llevar la otra casi de la manita, ¿no? Entonces no puede haber alguien que esté totalmente enfocado en una y que no veas un efecto colateral en la otra. Porque justo no puedes agarrar y dividir tal cual tus personalidades. Fíjate que de hecho incluso se tiene como definido que esta psicóloga Carol Dweck, de hecho no pensaba que esto fuera como un tema binario, sino que realmente las personas, esto es interesante, las personas podían mostrar ambos tipos de mentalidad en diferentes áreas de su vida. Digo, ahorita estábamos hablando un poco que las dos etapas, cosas, ¿no? Que claro, las dos cosas se podían más o menos parecer. Pero fíjate que esto es interesante porque nos habla de que de alguna forma aparentemente pues muchas personas a lo mejor en una aplican un tipo de mentalidad y en otras cosas otra. Y es válido, ¿no? Yo considero que es válido. Y justo era como el ejemplo que dábamos en el tema de las matemáticas. Pero ahí, fíjate, entonces ahí hay una cuestión que de alguna manera, bueno, abre esta circunstancia en el hecho de decir, en una estás hablando de que hay cosas en las que precisamente tú puedes desarrollarte a lo largo de tu vida. Uh-huh. Pero cuando tienes una personalidad, digamos, ahí sí creo que estaría ese tema de si tienes una personalidad, una mentalidad mucho más fija, pues muchas veces tu mundo se va a cerrar a cosas mucho más específicas que cuando tienes una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque te vas a quedar en las áreas en donde te sientes cómodo. O sea, si encuentras cuestiones en donde realmente te sientes cómodo y es donde dominas, no te va a interesar moverte de ese punto hacia otras cosas, pues porque al final del día ahí es donde estás cómodo, y el moverte a otra situación implica el hecho de tal vez aprender o desarrollar algo que no sabes. Te ponen un aprieto si traes una mentalidad así de cerrada. Y que además, creo que además implica el tema de que pues a final de cuentas cuando aprendes algo, pues siempre cuesta trabajo, sobre todo al principio. Claro, hablábamos de la persistencia, ¿no? Justo, y se maneja en todos aquellas actividades que quieras realizar o aquellas habilidades que quieras desarrollar o mejorar, que, o sea, el primer mes, si lo queremos ver así muy ampliamente,
es complicadísimo, ¿no? Empiezas unas clases de guitarra, la primera semana andas bien inspirado, la segunda ya dices, la tercera ya la ves ahí y dices, a lo mejor mañana, y ya después ya se te olvida, y lo dejas. ¿Crees que, a ver, ahí te doy una pregunta, ¿consideras que tal vez esta parte, esta mentalidad más fija sea algo que se esté presentando en las generaciones más jóvenes? Sí lo considero así, fíjate. Porque no hace mucho escuchaba, perdón, que como tenemos tantas, hay acceso a demasiadas cosas que casi lo que quieras buscar en internet o de alguna cosa que quieras aprender, lo puedes hacer, pero nadie lo hace. Es una cuestión que pasa, ¿no? Te quedas en el conformismo de... o sea, si alguien quisiera aprender a programar en SQL, lo puedes ver en internet y puedes aprender, ¿no? O te pagas un cursito o algo así. O incluso cualquier otra cosa que sea gratuita. En YouTube ves lo que necesites. Yo me acuerdo hace mucho en Khan Academy, ¿no? No sé si te acuerdas de aquel programa que lo estaba financiando aquí en México la Fundación Slim. Bueno, yo lo conocí desde antes y la verdad es... De hecho, se supone que creo que es la escuela que tiene más gente registrada. Sí. Es un proyecto que hizo justo Salman Khan Uh-huh. y desarrolló básicamente todos los grados de primaria y secundaria. Sí, porque yo lo usé en secundaria. Uh-huh. ¿No? Y si tienes duda de algún tema, te metes y viene todo explicado en videos. Claro. Y luego le metieron mucho dinero, el caso de Slim aquí en Carlos México. Slim, que metió el dinero para que tuvieran todos esos materiales y para que estuviera en español. Ajá, justo. Entonces yo me acuerdo que había de cualquier, o sea, empezó con los temas de primaria y secundaria y después ya había temas de interés. Si querías saber de programación, había cursos de programación. Si querías de economía, había de economía. O sea, había diferentes ramas a las cuales uno le podía aprender y a fin de cuentas esos cursos estaban gratuitos. Y mucha gente, a pesar de que, como lo mencionas tú ahorita, hay tanta gente registrada, pero realmente ¿cuánta es la que está teniendo una consistencia y una perseverancia para ir mejorando una habilidad? Realmente nadie. Lo mismo pasa con los gimnasios. La primera semana de enero andas bien inspirado, y ahorita en marzo ya nadie va. Fíjate que ahorita como que también me vino a la mente, no sé si has visto que hay una cuenta incluso en Twitter que dice Millennials, la generación más preparada. Sí. Que es un meme, desde el nombre ya es un meme. Claro, es una generación. Burla, claro. Pero fíjate que, o sea, es que aparentemente, y justo se hablaba mucho de que era la generación más preparada porque era la que tenía más acceso a la información. Claro. Y que en teoría... Tendría que saber más. No, y además porque estaban estudiando más años y estaban teniendo la posibilidad de estar en universidad, más gente llegar a la universidad y más gente tener, pues, ahora obviamente lo que decías tú hace rato, de todo en la palma de la mano a través del teléfono. Claro. Pero creo, o sea, no sé si exista al final, o sea, obviamente el tema es, cuando hablan de la más preparada, en parte es por el hecho... ¿En qué? No, es que por un lado hablaban por el hecho de que más gente ahora salía de universidades. Sí, claro, a ese nivel, o sea, tomando la vara como el nivel de egresados universitarios. Es que más bien sería, a final de cuentas, ¿qué está pasando con el nivel de la gente que está egresando? Y sí. bajo qué circunstancias se está presentando y ¿Qué realmente lo que está haciendo? Qué están mostrando. Y creo que también, no sé, por el hecho, creo que antes se pensaba mucho, las empresas sabían que cuando tomaban gente, pues venía un camino de trabajo con las personas para capacitarlas. Claro. Y capacitarlas en el largo plazo. Entonces, por ende, mucha de la gente en generaciones anteriores salía de la universidad con cierta preparación, pero el resto de su preparación se hacía en la empresa con el conocimiento operativo y práctico. Ya en práctico, claro. ¿No? Que era lo que les terminaba de dar, pues, realmente el plus respecto a lo que hacían profesionalmente. Uh-huh. Pero también estábamos hablando de generaciones que veían a largo plazo el pertenecer a una empresa. Es decir, no estaban o no entraban en una empresa nunca viendo cuándo se iban a salir o cuándo se iban a cambiar. Pasa mucho ahorita en mi generación. Yo me doy cuenta y muchos entro, pues un añito, te ve feo, 2 añitos. Te ve feo el de seguridad y ya no vas al otro día. Sí, claro. No, y además, o sea, regresando al tema de la preparación en esta generación, ¿no?
Sí, puedes estar egresado. ¿De qué me sirve que estés egresado si no sabes hacer un Excel? Si no sabes usar Excel como potencialmente lo podrías usar. Fíjate que y si no lo sabes usar y en tu trabajo te le están diciendo, oye, necesito que sepas usar Excel, ¿sabes? No, sí, en la uni lo usaba. Güey, lo usabas para poner en cuadritos. Como calculadora, tú, ¿no? O puro texto. Sí. O puro texto y entre celdas y le ponías colorcito y ya. Cuando, justo, hay tantos cursos en línea y tanta... Y digo en línea porque realmente ya en papel ya es medio absoluto y ahorita todo se está actualizando digitalmente. Pero hay tantas maneras de que uno se pueda preparar, pero no se hace. Esta mentalidad fija de, no, pues es que yo en la uni vi esto y se me da esto, entonces pues yo voy a trabajar de esto. Pues no realmente, o sea, ya que estás en el plano laboral y práctico, hay muchas herramientas, demasiados skills que necesitas ir mejorando a lo largo de... Y si andas con una mentalidad fija, pues vas a tronar. Fíjate que justo como en diferencias generacionales, en muchos textos y en muchos documentos hablaban precisamente de que las generaciones anteriores tenían una mayor tendencia a tener una mentalidad fija. O sea, es como lo están marcando, es como si fuera al revés. Sí. Valoran la experiencia y la seguridad y pueden ser más reacios al cambio. Eso es lo que decían entre comillas. Okay, sí. Y que las generaciones más jóvenes tenían mayor tendencia a una mentalidad de crecimiento, valoraban el aprendizaje continuo y la flexibilidad y están abiertos a nuevos desafíos. Todo eso suena en papel como una teoría válida, ¿no? Claro. Pero, cuando me pongo, o sea, justo como que cuando hacemos un cruce, precisamente en lo que hablábamos hace rato, en cuestión de lo que pasa con las personas que tienen una mentalidad fija, que tienen, terminan siendo personas que evitan los desafíos, que se rinden fácilmente, que ignoran las críticas útiles y se sienten amenazados por el éxito de los demás. Es mi generación. Estamos hablando de la generación, de las generaciones nuevas. Claro. Entonces... No, y cañón, yo lo veo con mi papá, o sea, él cuando todavía estaba activo trabajando, digo, él es agrónomo especialista en bosques y pues, su chamba era de campo, pero justo cuando entró a su último trabajo en aseguradora, pues él tuvo que aprender y fletarse a usar Excel, en HTML, en SQL, y él nunca dijo así como de, no, pues es que aunque es un desafío de, pues en esa época todavía eran las computadoras cuadradotas y a ver, pícale acá y acá, y actualmente pues él está con el conocimiento pues vivo, y actualmente, hasta hace como 2 semanas, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me quiero aventar otra carrera, quiero estudiar Derecho. Porque pues, a lo mejor algún día lo ocupo en lo que me queda de vida. Y yo, ok. Y yo veo gente de mi edad, incluyéndome que yo ahorita no pienso estudiar la maestría, pero muchos que a duras penas acabaron la carrera y dicen, no, pues ya para qué, ya estudié, llevo 20 años estudiando, ahorita no quiero estudiar más. Y fíjate, a lo mejor antes no tenías tantas posibilidades, pero por ejemplo la gente cuando te encontraba un trabajo, y eran trabajos en donde la empresa te daba cursos y todo, la gente se metía y se iba y eran de las cosas que más valoraba la gente cuando iba a una empresa y que les daban capacitación. Yo ahorita en PPG tengo, dentro de los programas que hay uno justo para estudiar idiomas, se llama Rosetta, y me puse a verlos. Un día le pregunté a un supervisor que más o menos cuáles eran los índices de los empleados que estaban haciendo uso de esta herramienta que nos la dan totalmente gratuita. Es menos del 15% de todos los trabajadores ahí, okay, los que están usando esta herramienta. O ese beneficio. Este beneficio, porque a fin de cuentas, a ver, en ningún lugar te están dando un curso del idioma que quieras. No nada más es cerrarnos al inglés, que antes era así, de nada más hay cursos de inglés. No. Okay. Ahora sí ya es, si quieres aprender chino o mandarín, te van a enseñar chino o mandarín porque está ahí. Y quién sabe además de las personas de ese 15%, ¿de qué edades sean? La mayoría son adultos grandes. Son como los topes de edades que hay. Ok. Que hablamos más o menos de 50%. Que fíjate que además, o sea, sinceramente también creo que otra de las cosas que pasaba, es que de repente nos quejamos de muchas cosas, pero yo creo, y la gente en general se queja, y sobre todo se queja de no tener tiempo, pero yo creo que incluso justo las personas en otras épocas, el trabajo les absorbía mucho más. Ahora que cada vez es más importante el darte espacio, ahora tienes más espacios y esas personas yo creo que hubieran sido felices con ese tiempo libre, teniendo esas posibilidades de que les den espacios para aprovecharlos. Y hablamos de gente que ya a joven edad ya eran padres, tenían una casa, o sea, suena meme, pero ya tenían casa, tenían terreno, tenían una familia que mantener, tenían algunos hasta 2 trabajos.
Y que lo platicábamos la otra vez, ¿no? Que tus estudiantes, y alguna vez yo también me llegué a quejar cuando era estudiante, de, ay, no, es que no tenemos tiempo, es que no sé qué. Por ejemplo, en la mañana en la bancaria, acabas a mediodía, güey. ¿Qué haces de mediodía a medianoche que te duermes? Simplemente ver el horario, el tiempo de uso de pantalla de sus celulares. ¿Cuánto tiempo al día le están dedicando a redes sociales? Que es lo principalmente en lo que se te va el tiempo. Estamos hablando de unas 4 o 5 horas en promedio, ¿no? De las redes sociales más importantes. Y eso yéndome bajito. Hay gente que durante todo el día está acumulando unas 10 horas. Saludos, Brenda. Pero, o sea, y yo ahorita lo sigo viendo conmigo. Yo salgo a las 4 de la tarde de trabajar. ¿Qué hago de 4 de la tarde a 11, 12 de la noche que me duermo? O sea, realmente tengo todo el tiempo para... Por eso me metí a mi curso para entrenador de fútbol. Si quisiera, me metería a aprender otro idioma. Pero tú eres de Nopala, por eso Regresar. eres diferente, güey. No, porque de sol a sol ya me acuesto. Pero fíjate que además, o sea, qué bueno que lo dijiste tú, pero yo ya lo traía en la cabeza en estos días, porque me he estado dando cuenta, y ahora un poco más, en estos cursos últimos que he dado, precisamente todavía más apatía en términos generales. Y es mucho lo que dices, o sea, es que otra vez vuelvo a lo mismo. La lógica nos diría que precisamente sí tendría que ser al revés, porque Claro. hoy más que nunca hay más personas estudiando universidad, tienen más posibilidades de hacer eso, pero también probablemente lo que está pasando es que mucha gente está pasando por la universidad de noche. Sí, claro, nomás o sea, van a calentar el asiento. Probablemente, no lo quiero poner y no tengo ahorita a lo mejor pruebas, pero probablemente el nivel Pero de tampoco exigencia, el nivel de exigencia de las universidades ha bajado. Ah, demasiado. Oye, nos queda claro. No vamos a quemar, pero nos queda claro. No, O sea, pero estoy hablando en general y de hecho, bueno, aparte hubo, no tiene nada más que ver con la pandemia, aunque la pandemia se atravesó, pero es sabido que la pandemia básicamente retrasó como 1.5 años o 2 años en cuestión de educación a la gente en general. y se me hace poco 2 años, güey. Tomando en cuenta que nuestro plan de estudios está 10 años atrasado, échate otros 2, de 2 a 5 años para atrás, pues estamos en el hoyo. O sea, volvemos a lo mismo. El índice dice que sí, y en papel se dice que sí, que las generaciones están saliendo más preparadas. ¿Pero preparadas en qué? O sea, sí, tienen un pero título. es a lo que voy, Pero es el qué calidad título. de título o qué calidad de Exacto. persona profesional. ¿Qué calidad de profesionista Más bien estás cómo generando? cómo lo estás midiendo. Claro. Porque creo que va de la mano con el hecho precisamente que se hablaba mucho de la forma en que se educó a la generación millennial, en donde cuando tenías un torneo, todo el mundo ganaba trofeos y todo el mundo se llevaba medallas. No era el que ganaba, eran todos porque pobrecitos. Porque pobre, hay que consolarlos. Y de hecho en Estados Unidos sí está pasando este tema en donde Del se está dando sobreapapachonamiento. No sé cómo se llama en las inglés. universidades. Sí. Y sobre todo porque también ahora es mucho a las minorías y todo, entonces les están dando todas las facilidades para que puedan tener el título, para que puedan entrar, les están dando becas, etcétera, etcétera. Pero justo creo que esa circunstancia es el hecho de que te cueste tan poco, no necesitas esforzarte. Antes era, ¿quién era el que iba a la universidad? Muchas veces en las familias de los abuelos o de tus papás. Sí, claro. Pues a lo mejor nada más iba a ir el que realmente demostrara que tenía capacidad. Y así fue, o sea, en el caso de mi mamá, que eran 12 hijos, pues mi abuelo estando en el campo, él fue descartando y él fue viendo de, a ver, tú sí le echas ganas en la primaria, que era lo único que había allí en La Palma, era tú sí le estás echando ganas, tú no, tú estás medio güey, tú te ves con ganas de aprender, pues a ti te mando a estudiar, yo sé que lo vas a lograr. Y actualmente, pues ya hay tantas herramientas y tantas facilidades para entrar a una escuela que realmente, o sea, cualquiera entra, casi cualquiera sale. Ajá. Casi cualquiera sale, pero ¿bajo qué calidad están saliendo? Pero esa es como la circunstancia, porque aparte, fíjate, ahorita hablabas es que siento que a veces nos vamos de lleno en las cosas y de repente creo que no tomamos las dimensiones precisamente de las cosas, ¿no? Comentabas del tema por ejemplo, del plan de estudios, ¿no? Y dices, está atrasado 10 años. ¿Realmente está atrasado 10 años? O porque a veces dicen, es que ¿para qué voy a aprender eso? Eso no me sirve.
pues también, por ejemplo, en tu caso que es contabilidad, pues la contabilidad básica y en el concepto básico no ha cambiado desde... Hay que irnos hasta Luca Pacioli. Exacto, o sea, porque además el concepto es muy específico. Sí, claro, que quizás ahorita... La aplicación puede haber cambiado. Claro. O sea, la forma en que lo haces, Sí, lo sí, sí. aplicas y No, ahora tienes computadoras y lo muchas vemos, ¿no? cosas. Ahorita ya está todo digital desde el sexenio de Peña Nieto, si no mal recuerdo, fue cuando... Pues Peña Nieto, sí, yo creo que Fue cuando empezó a implementar con ya Aristóteles Núñez. Cuando empezó todo fue que lo le de llegó la- más sí. al tema de que ya estuviera más que fuera- estandarizado, y que fuera ya contabilidad electrónica. más y shalala. automatizado. Pero a ver, yo lo veo en la escuela y lo vi durante toda la carrera. ¿Qué nos enseñan? A hacer tablas T, a hacer la contabilidad. A ver, pregunta, ¿tú hiciste las tablas T en papel? Sí, en Yo mi siento que cuaderno. eso no está mal. No digo que esté mal. Obviamente, si estás aprendiendo fundamentos de contabilidad y los Es el principios, lo tienes que hacer. ¿no? Ahí está bien. Pero a ver, los últimos años de la carrera, que fue 2021, 2021-2022, yo siento que lo que sí tuvieron que haber hecho es, a ver, van a ser contadores. No sabemos si van a ser de empresas, de despachos, de shalala, ¿no? Pero en la escuela realmente nunca nos enseñaron a hacer la parte de, pues sí, práctica. Hablábamos de que sí, la escuela te enseña toda la parte teórica y cuando entras a trabajar aprendes la parte práctica. Ok. Pero realmente yo considero que para los cambios que está teniendo la contabilidad aquí en México, que ya está todo, que es de los países que tienen la contabilidad electrónica más avanzada. O sea, en ese sentido, ¿tú piensas que lo que faltaba era más práctica? Más práctica, o sea, no te enseñan a meterte ni siquiera al portal del SAT. Todo eso lo aprendí aquí en el despacho. Pero fíjate qué es lo que siento que luego pasa con esta circunstancia de decir, no, es que tenemos que estar al día. Hay que poner una clase de inteligencia artificial para el contador. Y a lo que voy es que de repente te avientas en algo que además no puede ser que ni tenga fondo. No, claro, puede que no tenga fondo. O sea, pero me no. refiero al sentido de, ok, aprende qué es la inteligencia artificial y te puede funcionar de tal forma. Pero darme un semestre, que a veces, eso es lo que No, yo lo he visto sí. en algunas clases que de repente me han dado, en que siento que son clases que están de relleno. ¿Por qué? Pues porque, es que el tema está medio ahorita interesante. Sí, que está, entonces hay que desarrollarlo porque todo el mundo está hablando de eso. No, y quizás no, pero... Y a veces no da para eso, no da para un semestre completo No, de claro una que materia. no va a dar. Pero hay ciertas cosas que quizás yo considero que sí está atrasado el sistema educativo con el plan de estudios y que es una mentalidad muy fija de quien lo lleva a cabo. El decirte, ok, no te voy a enseñar a que hagas prácticamente, o sea, en la práctica todo este conocimiento que ya te di durante 4 años, pero 1 o 2 clasecitas al semestre de mínimo cómo empezar a hacer esto, va, porque yo lo vi aquí, yo llegué en pañales aquí al despacho y obviamente tanto con tu papá y como con la contadora, pues aprendí a hacer diferentes cosas. Llevé a la práctica lo que aprendí de teoría, pero aún así siento que sí el plan está un poco atrasado en algunos temas, que muchas veces, y lo vi en el colegio de contadores, que siguen en la época del dinosaurio y del papel verde para hacer la contabilidad cuando... Pues realmente, que te enseñen a usar el Excel de manera correcta para hacer una declaración. Siento como que lo que tendría que haber es un punto medio, saber bien dónde es el punto medio. Y tampoco te digo que nos vayamos a ni clases quererte aventar a cosas que a veces no ni sabes. tienen sentido y que a lo mejor ni siquiera es realmente algo que tenga carnita o que tenga valga la pena ponerlo en un ¿cómo se llama? Plan de estudios. En un plan de estudios, y cuáles son las cosas que ameritan y tienen que estar ahí, aunque a veces no nos guste hacerlas, como arrastrar el lápiz, por ejemplo, pero fíjate, ese tema de arrastrar el lápiz, yo creo que es un concepto básico porque es la única forma en que la gente entiende los temas de cargo y abono. Porque y volvemos cosas, ¿no? al tema central de esto, que es la mentalidad fija, ¿no? Yo muchos compañeros los vi con esa mentalidad de, ¿yo por qué voy a estar escribiendo? Claro. Si yo tengo la computadora, yo sé usarla, yo sé usar Word, yo sé usar el Excel. Güey, tienes que aprender a leer la ley, ¿no? Que es nuestro pan de cada día, leer las leyes, leer un prontuario. Mucha gente no sabía de interpretación, no quería ni siquiera aprender a leer la ley, no querían aprender a buscar en la ley. Entonces era como de, chis, ¿no? Ahora, fíjate, ahorita justo de esta situación, entonces hablábamos del tema de la generación más preparada. Y hay cosas que nos pueden decir eso, pero obviamente no la estamos viendo de lo mismo. Tal vez el problema es que la generación sí se la está creyendo. No, y se le está creyendo. Y cabrón. sí cree que son la generación más preparada, y esta y la que vienen.
El Es que tema ya es, traen el chip. el integrado. el tema es que a final de cuentas creo que por un lado, creo que existe poca, creo que no necesariamente la generación anterior, en este caso la X, lo ve así. Es decir, creo que no le tienen tanto respeto a la generación millennial en general. Ah, no, pues saben que... Y la otra es que se la están creyendo y creo que una de las cuestiones que están siendo justo el tema es que precisamente el tema de sentirse de esa forma, sienten que al llegar, por ejemplo, al terminar la carrera, pues ya tienen todo lo que necesitaran. Y creo que una de las cuestiones es, No. nos hemos acostumbrado tanto, y lo hemos hablado muchas veces, ya hacemos disco rayado, pero el tema de la inmediatez en cuestión de, oye, no me preocupo por qué tengo en el refrigerador, porque si necesito comer, pido una pizza. O puedo hacer otro tipo o puedo llamar a Rappi, o puedo llamar a Uber, o puedo hacer 1000 cosas ya, o incluso, pues realmente ya como están muchas cosas, pues ya tienes un súper a la vuelta de la esquina. O Y simplemente... hay de todo, ¿no? Porque antes no pasaba eso. Sí, no, querías para querías nada. ciertas cosas y tenías que ir a un súper en tal particular lugar, o ¿no? salir o ir al mercado de abastos. No, o simplemente este tema de la inmediatez, ¿no? En el desarrollo de habilidades para una mentalidad más abierta a desarrollarse. A ver, ¿por qué mucha gente no está tomando cursos? Bueno, Porque es que más bien ahí te va. es muy largo, Mira, güey. ya lo encontré. Justo en lo que estás diciendo. El tema es esto. El tema es que todo está a la mano. Todo Sí. está a la mano. Y realmente tú lo puedes hacer. Tú puedes agarrar y buscas algo y dices, puedes aprender a programar el día que quieras con toda la información que hay. Tú solo agarras y programas. Te metes a Khan Academy y hay cursos para programar Hasta desde lo ChatGPT más te básico a lo que enseña a haces. programar. ¿Cuál es el problema? Todo está, pero contrapunteas y te encuentras una situación que es justo lo que demuestra ahora sí que en el papel, si lo queremos decir, que en realidad las generaciones nuevas son de mentalidad fija y no de una mentalidad de crecimiento, porque lo que les está pasando es que, ok, todo lo puedes aprender, sí es cierto, y ellos sienten que todo lo puedes aprender, entonces como todo lo puedo aprender, estoy mejor preparado o estoy mejor que otra generación. En la creencia En la creencia, generación, claro. pero del dicho al hecho Hay un gran es la trecho. diferencia, porque ¿qué es lo que pasa en la realidad? Ok, sí puedes aprender a programar, voy a aprender, Te metes se una meten hora una hora y lo mandas a la y goma. no pueden, Se frustran. se Volvemos frustran, que a ahí es donde entra justo, el es a lo que voy, y- se sí. frustran a la primera de que no les sale, de que tienen que meterle tiempo, y ahí es donde precisamente sale a la luz el tema de la verdad sobre el tipo de mentalidad que están teniendo, porque al hecho de que las cosas no se den De la manera inmediata como de ellos manera quieren. inmediata o no se hagan solas, Pero es que ahí también es el detalle. El que no se den los resultados de manera inmediata, ellos piensan que la actividad o lo que están haciendo no se da de manera inmediata. no, es que Pero son ellos los que no pueden hacerlo de manera inmediata. Nadie puede hacerlo de manera inmediata. no, es que más bien, es que no es que sea inmediato, más bien el hecho es, muchas cosas ya se han resuelto, o sea, muchas cosas ya están resueltas. Hoy se les hace muy fácil pensar que me llega algo que pido ahorita en Amazon al otro día, pero no se están dando cuenta de todo lo que tuvo que pasar para que exista una cadena de logística y de electrónica Simplemente y de un mensaje. computación y todo. Nos desesperamos porque no nos contestan un mensaje. Güey, mi abuelo, para conquistar a mi abuela, tenía que mandar una carta y duraba una semana en llegar. Exactamente. Y eso que están en un pueblo a otro Pero entonces juntos. el problema es, no entiendes, o sea, hay muchas cosas en la inmediatez que te impiden ver que las cosas tienen procesos. Claro. Y como no tienes procesos, y ahí es donde precisamente muestran justo en ese tipo de circunstancias todas este tipo de situaciones. Evitan desafíos. ¿Por qué lo evitan el desafío? Porque la primera vez que lo intentaron, Van a fracasar. no les salió a la primera y Como se a rinden. todos. Y se rinden. Como a todos. A nadie. Pero no a todos en su generación, porque su generación está acostumbrada a que las cosas pasen. No, o sea, que todos estamos casi Tendría que destinados ser. al primer fracaso. No al es que lo intentarlo, normal es güey. eso. Es que eso sería lo normal. Claro, eso tendría Pero a que esta ser el generación la parámetro. acostumbraron a que no es así, a que las cosas son inmediatas. Entonces se rinden, al momento de rendirse, ¿qué es lo que hacen? Su mentalidad fija le dice, no, es que esto no frustras. nací yo para esto. Sí, no, yo nací para otra cosa. Exactamente, entonces Claro. como además hay tantas opciones, son chapulines y se están saltando entre una y Claro. otra cosa y se la pasan en eso y a final de cuentas no son buenos en nada. Güey, llegas a los 40 años y estás con la mentalidad del Pachamama y estás
Digo, estamos hablando ahorita de un tema generacional, Brincando pero también en teorías. A lo mejor lo estamos aterrizando así, porque sí está muy marcado, pero esto no quiere decir que no fuera diferente con otras generaciones y diferentes tipos de persona. Que ya vimos comparando las generaciones anteriores y están inversos los papeles. Pero aquí la diferencia y una de las cuestiones es que sí, definitivamente estas generaciones tienen mayores posibilidades porque muchas cosas son más baratas, más al alcance de la mano. Tienes realmente más posibilidades de hacer más cosas si tú quisieras. Pero todas estas partes que estamos viendo ahorita, pues te llevan precisamente al hecho de que te alejas de tener una mentalidad de crecer porque pues te frustras muy rápido. ¿No? O sea, ¿cuál sería en este caso o cómo puedes tú realmente salir de... Pues es que es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, ¿cómo realmente puedes salir de esta circunstancia? Sí, no. Digo, hay muchas... pues incluso, ¿no? Me imagino que dentro de psicoterapia y algunos coaches de vida que te quieran impulsar a cambiar la mentalidad, pues si están con esa mentalidad tan fija... Pero ¿sabes qué? Es que creo que también los coaches de vida tienen la culpa. Te venden cualquier patraña. No, porque además hablan mucho de eso. Es que si tú quieres, tú puedes. Mentalidad de tiburón. Y es mucho como, otra vez, no tienes que esforzarte. O sea, muchos venden esa parte porque es la más fácil. O sea, no te tienes que esforzar, es que quieras. Pues es que llega el mensaje de quieres ganar 10,000 pesos a la semana. Claro, y tú te mereces con todo, y tú te mereces lo mismo que todos los demás, y el tema de, de te venden lo que algo, ves en redes sociales, etcétera, etcétera. Creo que a final de... O sea, por supuesto que en otras generaciones existía gente que actuaba de la misma manera. Claro. Pero... Siempre lo va a haber. Pero, o sea, creo que había una circunstancia en donde, pues sí, a final de cuentas era más difícil acceder a ciertas posibilidades, a diferencia de las ventajas que tienes hoy en día, precisamente para acercarte a las cosas. Claro. ¿No? Entonces, digamos, lo estamos aterrizando en un tema generalizado de generación, sí, porque sí se está viendo cada vez más. Está muy marcado. Y está mal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, las circunstancias que no nos va a llevar a nada bueno. Porque vas a tener gente que, siento una de las cuestiones que de repente puede pasar es que la gente se está envejeciendo muy rápido, en el sentido de que se les está, o sea, terminé la universidad y ya estoy. Pues yo no tengo que aprender otra cosa, voy a trabajar y voy a viajar y voy a hacer esto, el otro y aquello. Cuando muchas cosas de esas no van a pasar, lo que va a seguir es que realmente la gente se va a frustrar y va a caer en un rotundo fracaso de vida. No, porque además no necesariamente, pero a muchos no les va a ir bien en el tema financiero, porque los trabajos que realmente tengan un fondo y una forma y las empresas estén dispuestas a pagar un poco más. Es un proceso que con ciertas habilidades que puedes tener o que puedes ir desarrollando en el camino, pero si no estás con esa mentalidad abierta de... No, porque imagínate que llegas a una empresa y la empresa te dice, tienes cosas que me gustan de lo que estás haciendo. Y había empresas que hacían eso. Tú tienes el perfil, pero no tienes la carrera. No me importa. Tú tienes el perfil. Si tú tienes el perfil, aquí lo que me interesa es que tengas el perfil y tú lo vas a aprender a hacer. Yo te voy a enseñar o yo te voy a facilitar para que lo aprendas. Y así había muchas. Por ejemplo, Procter & Gamble así trabajaba. Sí. Buscaba perfiles para cosas específicas y los ponía por el perfil, no por la carrera. La trayectoria, claro. ¿No? Ni por la trayectoria ni por la carrera, sino por el perfil. O sea, esta persona tiene el perfil que necesito para llevar a cabo esto, me lo llevo. Dale. Entonces, era una cuestión que obviamente lo veías de esa manera y les ha funcionado durante mucho tiempo. Pero ahora es el tema de si realmente ya es una cuestión generalizada por todo esto, porque al final siento que de repente es, pues, ¿para qué me lo aprendo? O sea, es como, ¿por qué? Lo puedo buscar. La analogía sería esta. Si te ibas a hacer un examen y ya habías hecho tu acordeón y en tu acordeón venían muchas cosas y sabías y ya te habías visto que antes lo podías sacar y no te cachaban, tú no te preocupabas por aprenderte las cosas porque ya estaban en el acordeón. Porque sabes que en el momento que algo te lo cuestionaran, ibas a tu acordeón y te lo encuentras. Y ahora es eso. Tienes el acordeón todo el tiempo y parece ser que está bien visto que lo puedes acceder cuando sea. O sea, es decir, está permitido y puedes hacerlo. La realidad es que, en términos generales, pues no necesariamente es que esté permitido.
y no necesariamente es que la gente lo pueda acceder con tanta rapidez. El ejemplo ridiculizado o hecho justo como un meme en Club de Cuervos, cuando el papá se está muriendo y el junior quiere revivirlo y se tiene que poner a buscar en Google para que le diga cómo hacer, y es cuando es como eso. O sea, tu interés no fue el conocer o saber algo que te pueda servir, por ejemplo, para salvarle la vida a tu papá. Es decir, pues al fin y al cabo ahí está y lo busco y lo aplico cuando lo necesite. O alguien que busca un tutorial para cambiar una llanta o para pasar corriente. Nunca lo vas a aprender porque sabes que puedes, que sabes que lo vas a necesitar en algún momento eventualmente. No, y obviamente en el caso que a lo mejor está exagerado, pero es real, pues puede estar por medio de la vida de la realidad de una persona, ¿no? Fue una sátira a diferentes circunstancias que se te pueden presentar. Pero ¿estás de acuerdo que sí es como esa temática de la gente se está teniendo tanto al hecho de tener el acordeón en la mano o y la facilidad, en este caso. Bueno, el acordeón, el celular, que definitivamente les está dando lo mismo aprenderse las cosas, porque al final cuando lo necesiten van y lo buscan? Sí, y en trabajo y en la escuela va a pasar lo mismo. El día que te hagan una pregunta y dices, chis, sí, ahorita lo busco. Y te vas al internet, ¿no? Cuando quizás, pues, tenías que haberlo aprendido y sabido desde hace tiempo, pero tu mentalidad de inmediatez fue como de, ahorita no lo ocupo, si lo ocupo después, pues ya lo busco. Que a final de cuentas ni siquiera termina por ser algo tan rápido, pero es justo, o sea, justo me pasa, pregunto algo al aire en el salón, ¿no? Y preguntas algo al aire y así. Tú ya sabes que después en el lag que hay para que le escriban y lo reciban, yo ya más o menos sé medir el tiempo en que ya sé cuando la respuesta viene de Google y cuando la respuesta viene de la persona. Y es lógico, es obvio y te das cuenta. Y además de que obviamente cuando lo estás leyendo no tiene sentido porque estás leyéndolo. Y después les preguntas, ¿qué acabas de leer? Puta, güey, se le cruzan los cables y se atrofia el cerebro. Claro, porque no es lo mismo pues leer algo y comprenderlo. Y comprenderlo porque lo estás leyendo por primera vez o lo estás tratando de recuperar o quieres salvar la pregunta nomás. Exacto. Exacto, o se te hace fácil como el responderlo así, pero luego darle sentido a lo que estás leyendo. No hay. O sea, ese es como el tema pues el tema que a final de cuentas termina por ser como, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo o de qué manera a lo mejor no estamos mejorando nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras, es que bueno, y va de la mano justo con eso. O sea, ¿qué es el tema con esta mentalidad de crecimiento? Lo que estamos haciendo es ateniéndonos. O sea, realmente estamos haciendo nuestros cerebros más flojos. Porque estamos ateniéndonos demasiado en la cuestión de ¿cómo se llama? De la dependencia que tenemos de la tecnología. Sí. Y eso pues no está atrofiando. Volvemos al punto. Sí está atrofiando. O sea, medular de esto. ¿Qué tan preparada está esta generación? Si no hay una mentalidad de crecimiento en el aspecto en el que quieras, ¿no? Incluso en la parte emocional. Puta, ¿no? Que tanto se habla últimamente de la salud mental, hay que estar bien, hay que estar sanos, hay que ser felices, shalala. Pero es que la salud, pero cuando hablan de salud mental, no están hablando de decir, mira, ponte en esta hoja, te voy a poner 20 operaciones matemáticas. Pon a ejercitar tu cerebro. No, o haz la cuenta a mano. El ejercicio, la salud mental hoy en día es, ¿vas a tomar un café? A ver, trata de poner tu mente en blanco y trata de ver cómo pasa el café por tu boca y trata de sentirlo. Estamos confundiendo, o sea, ¿sí me entiendes? Es como, no, deja que tu cerebro no trabaje. Ya no está trabajando el cerebro en general, no lo estamos haciendo trabajar, lo estamos dejando descansar y todavía estamos hablando de dejar o de alguna manera, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿en qué punto nos estamos perdiendo respecto a ese tipo de ¿cómo se llama? De forma de actuar o de forzarnos un poquito
en mantenerlo, porque otra vez también, basados en esta misma situación de la mentalidad de crecimiento, pues deberíamos de estar conscientes que nuestro cerebro, pero hay dos cosas, una, que nuestro cerebro tiene una cierta plasticidad. Si la aprovechamos, el cerebro mejora tanto en el conocimiento y la forma de funcionar como en su plasticidad. Entre más cosas conoces y conceptos tu cerebro está en posibilidad de resolver, todo eso va conectando neuronas nuevas que te hacen todavía más fácil aprender cosas nuevas, que de hecho eso se ha sabido que pasa, por ejemplo, con la gente que aprende un idioma de 2 idiomas. El tercero ya te lo avientas Y en la mitad del tiempo, y si te sigues, sí, claro. te avientas 20. Por eso mucha gente que de repente, por ejemplo, europeos que viven en una zona y tienen acceso a 2 o 3 idiomas, de repente van o viajan en otro lado y aprenderse otro idioma es muy fácil. Claro. Porque es una circunstancia. Y ni siquiera es que sean personas que tengan que ser unos eruditos, simple y sencillamente por esa posibilidad y esa parte de su cerebro que están ayudando a trabajar, les facilita. Como un niño chiquito, ¿no? Hay que aprovechar cuando el cerebro absorbe más cosas. Exactamente. O sea, sí, que además, bueno, pero fíjate que justo una de las cuestiones era que antes se pensaba que tenías como nada más, se hablaba de que el cerebro, pues a final de cuentas, tenía como un número de neuronas y a final de cuentas, ¿no te acuerdas que decía, no te pegues en la cabeza porque te vas a matar las neuronas? Que ya se sabe que eso no es cierto, que en realidad creo que como a los 30 tus neuronas completas del cerebro ya son nuevas. Señora, su hijo es marihuano. Se las andan matando más, exactamente. ¿No? Y que hay un proceso específico que se llama neurogénesis que genera esas neuronas nuevas, claro. Curiosamente, y como tip, se supone que si comes, por ejemplo, cosas que hacen mucho ruido, te ayudan a hacer la neurogénesis. Con tus galletas. Exactamente. Yo no lo sabía, pero después ahora lo hago con mayor gusto, ¿no? Unas papas crunchy. Y cosas que crujan, parece ser que te ayudan en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, híjole, pues sí está complicado porque sí estamos entrando como en esta vorágine y en esta forma de ver las cosas que realmente no nos está ayudando. ¿Qué conceptos o qué cosas podríamos hacer como para cambiar a una mentalidad de crecimiento? Puntos específicos o puntos que nos pueden ayudar. Reconoce y acepta tu mentalidad actual. O sea, realmente cómo estás actuando ante situaciones que se te están presentando hoy en día. Veíamos que precisamente la autora de este concepto pues decía que lo que puede estar sucediendo es que hay temas en los que tu mentalidad es fija y temas en que tienes mentalidad de crecimiento. Obviamente puede ser la circunstancia de que pues, lo que me gusta, si estoy más dispuesto a abrirme a esa situación, o lo que se me facilita, y aquellas cosas que no, pues me cierro totalmente. Entonces, el hecho de que te des cuenta de qué cosas pueden ser a lo mejor un poquito más difíciles para ti, pues no implica, o más bien, a veces creo que la gente debería, el primero el reconocer y saber cuáles son las cosas que se te facilitan y cuáles son las que te mejoran y en qué conceptos estás abierto a aprender y en cuáles estás cerrado. Digo, creo que es interesante porque eso te va a ayudar a darte cuenta si es una cuestión de que realmente no puedes o es una cuestión en que tú estás teniendo esa actitud hacia esa circunstancia. No sé, ¿cómo ves? Pues sí, o sea, híjole, complicado. ¿Sabes qué siento también? Que es muy difícil para cualquier persona reconocer el tema de una mentalidad actual. Como que seguimos cerrados, tal cual como lo dice la mentalidad fija. Ok. No te gusta aceptar, no te gusta reconocer críticas, o sea... Digamos que aquí el primer punto de lo que está diciendo es, a ver, estamos considerando que en general puede haber 2 situaciones en las que te puedas presentar con una mentalidad fija o con una mentalidad de crecimiento. Ahora, trata de hacer conciencia sobre en qué cosas estás siendo o estás actuando con una mentalidad fija y en cuáles estás actuando con una mentalidad de crecimiento. Creo que decimos hace rato, que hay muchas veces que en diferentes etapas de la vida o en diferentes momentos de la vida sale a relucir una más que la otra. Entonces, lo que le digamos sería el primer consejo es trata de identificar en cuáles estás actuando de una forma y en cuáles de otra. O cuál más y cuál menos, bajo qué circunstancias, bajo... en qué aspecto, ¿no? Sobre todo en lo personal y en lo profesional. Ok. Que es el tema central, ¿no? El segundo punto dice, ve los desafíos como oportunidades.
que esa es un poco la situación. A final de cuentas también cuando tú te encuentras con ciertos desafíos, lo primero que creo que se encuentra y se siente en general, y lo platicábamos incluso en el episodio que hicimos sobre el éxito, y fíjate que esto tiene mucho que ver, creo que también esta generación tiene un gran miedo al fracaso. Totalmente. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que tiene mucho más que ver, creo, con el tema social y que los otros se den, o sea, como hacia que la gente te vea fracasando. Es que la presión social está cabrona. Claro. Yo lo escuchaba apenas justo en nuestro capítulo especial del Día de la Mujer, que, o sea, se hablaba del impacto que hay en las redes para nosotros adoctrinar un tipo de mentalidad, de decir, oye, a ver, ¿por qué esta persona lo está logrando y yo no? Bueno, primero, por lo que estás viendo. Y me empiezo a frustrar, ¿no? Yo veo que tal cuate de 25 años tiene su trabajo, o quizás no, pero está viajando, está comprándose cosas caras, está viviendo la vida que él quiso. Entre comillas. Entre comillas, ¿no? Y es lo que queremos ver, porque también se platicaba de que una cosa es lo que estamos viendo y otra es lo que está pasando. Claro. Mucho va con lo que acabas de decir. Es lo que queremos ver. Claro. Porque eso es lo que queremos ver. Pero a fin de cuentas te juega la mentalidad a muchas personas que son susceptibles y que dicen, puta, es que... Y empiezan a frustrarse. ¿Por qué yo no lo estoy haciendo? Oye, güey, a ver, este cuate... Y parte no lo estás haciendo porque te da miedo fracasar. Este cuate lo contrató una empresa alemana y tuvo que aprender alemán. Y a ti te contrató una portuguesa y dijiste, chinga, ¿yo por qué voy a estudiar portugués? Claro. Mejor me busco algo mexicano. Pero fíjate que este miedo al fracaso aparte, pero esta es como una cuestión como curiosa, porque el tema es que pareciera, o sea, a veces los fracasos te quedan para ti, porque tú eres el que te vas dando cuenta de las cosas que van saliendo bien y las cosas que van saliendo mal. Y debería ser para uno el fracaso. Pero es que el tema es que ahora hasta eso la gente de repente cree que lo tiene que publicar. Claro. Entonces, tienen un tema en donde traen los cables chuecos. Lo quieren ver el fracaso como un relief, como un sentirse alivianado, decir, la persona que lo estaba logrando todo llegó a fracasar. Entonces, si yo fracaso, no va a pasar mucho. Claro, más bien, y también como el hecho de decir, que creo que también es un tema, el hecho de decir, porque un fracaso, pues justo es como una situación que te va a llevar a frustraciones y cuestiones... lógicamente, y va de la mano. Van a presentar. Y va de la mano. Pero también como el hecho de repente decir, ay, es que uno tiene que mostrar sus sentimientos, pues no, o sea, no, la verdad, creo que no, porque se le da un valor mayor al que tendría, sobre todo, a veces en el caso, sobre todo también, y aunque suene machista, pero también en el caso de los hombres, y creo que tiene mucho que ver con ciertas circunstancias, hasta de las cosas que de repente te pueden tocar hacer. Yo reprimo mucho mis sentimientos en lo particular. Sí, pero fíjate que siento que además hay una parte que es biológica. O sea, siento que hay una parte que es biológica y es diferente porque los hombres a final de cuentas en una cuestión, otra vez, no es una cuestión, es que a veces se piensa que nada más es una cuestión social de por qué quieres verlo así y se te olvida que hay una cuestión de cableado y de software con el que nacemos, en donde hay circunstancias en que actuamos de formas distintas. Claro. ¿No? Estaba viendo justo un documental precisamente de ¿cómo se llama? De una chava era una chava que ella era gay, pero en algún momento quiso hacer justo porque traía como mucho el tema contra los hombres y se disfrazó de hombre. Y vivió durante 6 meses o un poco más como hombre. Y al final dijo, no manches, las mujeres no tienen idea de las situaciones por las que pasa un hombre y lo difícil que es, porque precisamente a diferencia de las mujeres, muchas de esas cosas no las sacas de esa manera. Sí, ¿no? Pero también por otro lado decía, oye, pero no manches, yo llegué a un lugar, llegó por ejemplo porque quería hacer cosas y justo como tener amigos y todo, y dice, yo llegué a un lugar, me presenté, y la gente me recibió bien. Me estaban fastidiando todo el tiempo porque, pues, obviamente tiraba raro y todo el mundo la estaba fregando. Y dice, después me di cuenta que la forma muchas veces en la que los hombres sacamos, a veces hasta demuestran su aprecio o la forma en que se pues sí, como que demuestran el afecto, a veces es fastidiándose todo el tiempo. Claro, o sea, y es un tema como que es normal y era común y es un poco a veces como que entre obviamente cuando es como en el grupo de personas, y ella lo decía,
te das cuenta que eso es importante y es un poco la forma en que alivianas muchas de esas presiones, pero no hay forma en que de repente tú sientas esa circunstancia de que ahora demuestres tus sentimientos. Pero además el tema de mostrar los sentimientos, la verdad es que creo que está de más, porque a final de cuentas en muchas situaciones nosotros terminamos o debemos de terminar por hacer las cosas que nos tocan. Claro. Independientemente de que te pase algo y te sientas mal o lo que sea, pues si tu obligación es, si tú tienes que ir a la planta y trabajar en la línea 8 horas, vas a tener que hacer eso porque de eso dependen muchas cosas. Y no puedes pensar que tú eres el único que tiene problemas. El que está al lado tiene sus propios problemas. Todos tenemos problemas. Y además la gente, y porque es como mostrarlo, y justo es a lo que iba, hay que mostrarlo y entonces lo muestras en redes y todo el mundo quiere poner Con eso. pasión. La verdad es que a la mayoría le importa 3 Sí. o nada lo que sean tus sentimientos. ¿Por qué? Y algunos serán, y no creo que, y muchos no es en mala onda, pero sinceramente es, ¿por qué me voy a preocupar por lo que tus sentimientos cuando yo tengo mis preocupaciones? Claro, ¿no? Y eso me absorbe y tengo que salir adelante con mis preocupaciones. Y ahorita que tocamos este tema, yo me acuerdo mucho en un caso de una persona con mentalidad totalmente fija, que al momento de estar en la clase con uno de los profesores más exigentes de la bancaria, sintió que no aguantaba, externó sus sentimientos, se fue a llorar al baño, al día siguiente ya no se presentó porque se cambió de carrera. Ok. Tuvo miedo al fracaso. Pues son casos que pueden pasar. Porque además nadie dijo, oye, pues por no haber hecho esta cosa vas a reprobar. No, jamás. Tuvo miedo a seguir bajo ese camino y bajo ese reto de que estábamos en la escuela, teníamos que cumplir. Nadie dijo que iba a ser, ay, pásale, ten tu calificación. Pues no, claro que no. Y además, si eso lo llevas a la vida práctica, a ver, tu jefe te va a encargar un trabajo y no por eso te vas a poner a llorar y vas a decir, no, pues es que me siento mal y no lo sé hacer o no lo voy a hacer o tengo problemas. Pues no, o sea, volvemos al tema de, ok, los puedes externar, pero los otros 23 que estábamos en el salón también teníamos una bola de problemas. Claro. Y cada quien los suyos. Que teníamos que lidiar con nuestros problemas como para encima lidiar con los de alguien más. Claro. Y que mucho se habla sobre... pero lo malo es que aparte... colectiva. No, y aparte es como que muchas veces esas personas sienten que... O sea, a veces sienten que sus cosas están por encima de los demás. Cuando no es cierto. Pues no, porque cada quien tiene sus prioridades. Tercer punto, persiste ante los obstáculos. Estaba leyendo justo también algún artículo que hablaba de que en términos generacionales, pues sí, el tema de la resiliencia era algo que no se estaba presentando. Importantísimo. Aquí voy a insertar una frase que mi papá me dijo durante la prepa y la universidad. Sobre todo cuando yo estaba a punto de desertar la carrera de conta para pasarme a Derecho. Y pues sí, a fin de cuentas, como a todos nos costó en ciertas materias o en ciertos puntos de la vida. Pero mi papá me dejó muy marcada una frase que es que la gota vence la roca. Ok. Si una gota está constantemente cayendo sobre un mismo lugar, le va a hacer un hueco. Okay. Si va a estar de persistente la gota hasta que la rompa. Que además ese tema tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, porque es una cuestión de constancia. Claro, nada se va a dar inmediato. No de intensidad, ¿no? Ni mi papá, y después me costaba mucho trabajo entenderlo y era la edad de la rebeldía de, sí, no, yo puedo, yo soy bien chingón, la chingada. Y me decía, mira, para que lo entiendas, tú que has jugado fútbol durante tanto tiempo y lo sigues haciendo. Más vale un buen partido de 90 minutos constantes a que faltando 2 minutos quieras revertir un resultado que está negativo o que esté empatado. De nada te sirve estar salvando ni dando patadas de ahogado cuando puedes estar haciendo un trabajo constante durante todo el tiempo. Claro. Y me dijo, obviamente las cosas inmediatas se pueden dar, ¿no? Otro profesor en la secundaria me decía, a ver, mucha gente ahorita, los alumnos quieren estudiar un día antes para el examen, ¿no? Y piensan que automáticamente va a ser, pues no, se supone que llevas un trabajo constante durante todo el semestre o durante todo el periodo para que justamente el examen llegues, lo hagas y de bolón ping-pong ya pues lo respondas con todo el conocimiento que tienes. Decía, muchos estudiantes estudian para pasar, más no para aprender. Ok. Entonces, claro. Nos hablaba mucho sobre la perseverancia, de no es nada más llegas, presentas y te vas. No, claro, hay y mucho además, trabajo detrás. Y además el hecho también de no entender que los obstáculos son lo común en la vida. O sea, es que otra vez... Es que nada está fácil. Obviamente va a llegar... Pero es que el problema otra vez es que obstáculos. estamos mal acostumbrados porque la humanidad ha resuelto tantos temas y tantos problemas y nos ha hecho la vida tan fácil
todos los que han estado detrás de nosotros, que se nos olvida que venimos de una circunstancia complicada. Simplemente otra vez aunando en este tema. Todos los que estamos en la universidad actualmente, o la mayoría, si te gusta, al menos en el sector en el que yo estuve, que fue el particular, muchos llegábamos en nuestro carro. Okay. Cuando la mayoría de nuestros papás tuvieron que haber estudiado yendo de punto A a punto B, que eran distancias largas, en metro, en camión, muchos, en el caso de mis papás en zonas rurales, caminando incluso, ¿no? Y nosotros lo vemos muy lejos, pero no vemos todo este proceso que hubo hasta que nosotros tuviéramos un carro para llegar, hacernos pendejos todo el día en las clases. Y lo que eso significó para ellos y lo que significa para nosotros. Claro. Porque los que venían atrás nos han dejado muchas cosas listas. Nos las facilitaron. Pero también nos han, y ahí es donde dan otra vez tus coaches, en donde te digo que también creo que es un mal en hacer las cosas como tan simplificadas, sí. Pero precisamente hablar de como si uno viene, que además la gente se queda con eso como pensando que uno viene a la vida a ser feliz, y la realidad no es eso, porque de entrada la felicidad ni siquiera sabes qué es, porque la felicidad es diferente para todo el mundo y a veces ni la misma gente sabe qué es lo que te hace feliz. Sí, de hecho hay un dicho que dice que nunca vas a poder hacer feliz a una persona que no sabe lo que quiere. Eso es cierto. O sea, si una persona no sabe lo que quiere, nada de lo que le des lo va a hacer feliz. Claro que no. Porque o le puede hacer feliz momentáneamente y luego de repente le va a encontrar todo lo malo. ¿Y qué pasa con todos estos coaches, no? Te hablan en un grupo de 50 personas, te dicen, no, es que la felicidad yo la encontré en esto. Y además, no, porque aparte te dice que tú tienes todo el derecho y tú te lo has ganado. Sí. No te lo has ganado. No, claro que no has luchado por nada. Y además ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Es un tema tan abstracto que es complicado. Y eso va de la mano, y lo platicamos también en este episodio que habíamos tenido del tema del éxito con las chicas, en donde hablábamos también en el cuarto punto sería valorar el proceso sobre los resultados. Claro. Porque eso es lo que la gente se olvida. Disfrutar el proceso. Claro. Incluso está en inglés, ¿no? Trust the process. Y aplicado para todo. Confía y disfruta en el proceso. Sí. ¿Por qué le quieres dar skip? Como ya en Netflix te aparece skip, dices, la chingada, voy a omitir todo esto. Mucha gente vive así y mucha gente se termina por frustrar en esas circunstancias. Tú puedes tener puedes empezar un viaje en donde quieres ir a un lugar y vas viviendo muchas cosas a lo largo del viaje que pueden ser buenas. Que incluso resulta mejor el proceso que el mismo destino final. Exactamente. Era como un poco en el de... Bueno, la película, una película muy vieja que se llamaba Vacaciones, que no sé si recuerdas y la viste ahí alguna vez, pero primero había una que era con Chevy Chase, que era como la básica, y luego la última que hizo Robin Williams. Sí. Pero justo como era, o sea, todo le salía mal. Sí, claro. Pero justo era el proceso, porque a final de cuentas en el proceso, todo lo que hacía para las vacaciones, todo le salía mal. Claro. Pero todo el proceso lo vivía con su familia. Y era lo más importante. No, y al final cuando llegaban estaba cerrado el lugar donde querían llegar, o sea, pero al final era como decían, valoraban todo lo que les había pasado a lo largo del camino, porque a final de cuentas habían estado en familia y lo habían disfrutado de una u otra manera, ¿no? Yo mucho de mi filosofía de vida la puedo ver con una analogía con los Legos. Ok. ¿Qué es lo primero que haces? Aprendes a leer aprendes a identificar los colores desde pequeño. Aprendes a leer en la siguiente etapa. Ahora ya tienes un manual que tienes que leer y te dice tal pieza es azul y buscas la pieza azul porque ya sabes qué color es el azul. Y un Lego, yo durante toda mi vida he construido bastantes Legos. Pero lo que más disfrutas es el proceso de ir armándolo. Al final ya lo tienes ahí. Pero también por eso yo creo que los Legos ya tampoco no se venden tanto. Es que ese es el tema. ¿No? Y son todas las situaciones, pero y también... ¿Por qué voy a armar un Lego si puedo comprar este? Es que ahí se mete el tema de inmediatez que tanto hemos hablado. Claro. Pero además, cuando todo es tan inmediato, pues también no lo valoras igual. O sea, tú si armaste tu Lego, híjole, lo cuidas como si fuera una joya, o cuando armaste un rompecabezas. Si compraste un póster o compraste un cochecito ya armado, pues no tiene ningún sentido. Claro. Pero toda esa parte de valorar el proceso, otra vez, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a procesos tan cortos o ya tan hechos, que más bien invisibles para nosotros, que no lo entendemos. Uh-huh. Entonces, es muy difícil que la gente entienda lo que está pasando. Tal cual.
Y bueno, tratar de ser positivo. Aquí habla un poco del lenguaje positivo. No sé, de repente... Yo difiero. ¿Te acuerdas del tema de la programación neurolingüística? Sí, Que claro. durante mucho tiempo estuvo como de moda y como Sí, que sí, le sí. decían, habla todo en positivo, Ahí tengo un libro no de uses eso. cuestiones negativas, etcétera, etcétera. Que un tiempo era así lo que hacían los coaches. Ahora era eso. Que básicamente yo creo que muchas cosas las sacaron de ahí. Sí, claro, ¿no? Y yo durante varios procesos, sobre todo en la etapa de la escuela, pues yo traía una mentalidad, a veces me tachaban mucho de, es que eres bien negativo. Güey, no soy negativo, soy más realista. Porque no porque sea más positivo, lo voy a conseguir. ¿Qué pasa si no se da como yo lo quiero dentro de mi ser positivo? Pues me voy a frustrar, me voy a encajonar, me voy a desesperar. Pues no, tienes que tener un panorama abierto a que no todo va a salir bien. Si todo saliera bien, el mundo sería utópico. Claro. O sea, sí, está bien güey, échate ganas, oye, pues anímate, busca la manera. Claro, no te digo que seas fatalista y todo lo veas color oscuro y te tires a la desgracia, pero yo más bien orientaría más hacia el tema del realista. Ok. Porque si todo lo pensamos positivo. Que una y cosa no es se da- realista y otra ser pesimista. Sí, claro, sí. Justo lo que te digo, ¿no? Pensaban que yo era totalmente negro, súper fatalista y no va a salir y shalala. Pero no, o sea, simplemente es ver el panorama y saber que tanto el camino A te puede llevar a algo bien como el camino B te puede llevar a algo mal y tanto el camino C como que te puede llevar a un punto medio que cualquiera Sí, de los tres se puede presentar. Aquí en ese tema hablaban mucho del lenguaje porque supuestamente es una forma en que tú haces Te motivas, te ¿no? motivas o haces que las cosas pasen, ¿no? El siguiente punto dice aprende de los errores y fracasos. Totalmente. Sí, pero fíjate, yo tengo una frase que creo que es creo que puedes llegar a no tener fracasos en tu vida. Ok. ¿Cómo? Yo creo que si aprendes, nunca fracasas. Es decir, si tú Sí. estás en una situación en donde tú aprendiste algo, no fue un fracaso. Si no quieres fracasar nunca en tu vida, aprende de las cosas que te pasan. Claro. Velo como una lección. Claro, porque si un fracaso es cuando no te deja absolutamente nada y no pasa nada con una circunstancia. Pero si aprendiste algo, no es un fracaso, es un paso hacia el lugar en donde quieres estar. Es como, a ver, el camino está lleno de baches. Pero si tú ya identificaste que es un bache, pues no vas a caer en el bache. Lo vas a evitar. Exactamente. O la otra es entender que estamos hablando de muchos pasos, Claro. uno tras otro, ¿no? Lógico. Pero sí creo, a mí la palabra fracaso no me gusta porque creo que la puedes evitar. Porque sí, o sea, realmente si te pasa algo y no aprendiste nada, o sea, no aprendiste absolutamente nada de eso, fracasaste. Totalmente. Si te das cuenta de qué pudiste haber hecho mejor, qué puede cambiar o qué situación para la próxima debes de tener cuidado de que no suceda. Sí, tienes una lección y aprendiste algo. Exacto. Entonces no es un fracaso, porque algo te dio esa circunstancia y esa acción. Claro. Entonces Totalmente de creo acuerdo. que esa sería la forma en que yo lo Sí. vería, de que los fracasos se pueden evitar. Te puedes equivocar y puede haber pasos intermedios. A mí, digo, hay mucha gente que sí habla de los fracasos como parte del aprendizaje, pero yo creo que si lo cambias, es aprendizaje y no es fracaso. Que justo, aquí habla sobre errores y fracasos, ¿no? Si aprendes de un error, no llegas al fracaso, Exactamente. ¿no? Que ese sería. Conviertes ese error en un éxito. Ok. O en algo bien, alguna lección aprendida. Algo positivo. Así es. Tal cual. Busca retroalimentación constructiva. Eh, Pues creo que a veces el punto es que, primera, aquí dos es una temas. aprobación, ¿no? Pero hay dos, no, o sea, está bien, pero otra vez, ¿cuál es el tema con hoy en día? ¿Dónde busca la gente la retroalimentación? En redes sociales. Claro. Y Lo mismo, ahí buscan lo que una encuentras aprobación. es basura. Buscan una aprobación que al final de cuentas va a ser una aprobación ficticia. Mandas cosas, pones una foto, dices algo que hiciste y todo el mundo te pone like sin leer lo que dijiste. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve? No hay una cuestión constructiva. Pero también la gente ya no sabe charlar, ni hablar, ni platicar. No, ya no. O sea, y ese es un tema que se pierde porque ahí es donde puedes tener esa posibilidad de Es donde tener naturalmente se retroalimentación. da. Y la otra es que además la gente es tan sensible a todo que no sabe distinguir cuando alguien te está diciendo algo porque Bien. considera que te puede ayudar y te lo está dando, porque a veces te está dando su tiempo. Que es algo que nunca tomamos en cuenta. No, el tiempo. que alguien te dé su tiempo para tratarte de dar su opinión,
Además, si tú se la pediste y de alguna manera lo hiciste, porque en realidad te lo está diciendo porque considera que te puede ayudar. Y lo ven como un insulto. Exacto, y hay mucha gente que lo siente como, este me tiene envidia, o no, es una cuestión de alguien, sobre todo cuando es alguien que le importas, no va a hacer eso. Sí, porque no escuchamos lo que queremos escuchar. Exacto, que además ese es el tema. O sea, no, si no estás de acuerdo con lo que yo quiero, no me quieres. Sí, O no cual. te importa. No, y en todo, O me tienes envidia. Sí, pero el claro. problema es que eso se ha generalizado y la gente lo ve de esa manera, ¿no? Totalmente. Inspírate en el éxito de los demás. Ahí hay un tema porque... Cada quien lo logró de diferente manera. No, porque además lo que hablábamos hace rato, ¿dónde estás viendo el éxito y cuál es tu medida del éxito? Ahí sí, les recomendamos que se vayan a nuestro episodio de precisamente, ¿cómo se llamaba el título? Es episodio... Nuestro episodio... Ahí va. Es que los títulos... el 83. Alcanzar el éxito sin perder el equilibrio, que es Así el 83, pero justo también es esa circunstancia. Ok, el éxito también, pero no de los demás, y ahí es donde nos debemos equivocar, porque hoy tenemos falsas sensaciones de éxito o medidas de éxito que no corresponden a la realidad o que son ficticias. ¿Cuál es el éxito? Y entenderlo primero de mi perspectiva, porque hablábamos de que el éxito tiene que ser personal, sí, totalmente. Y luego personas que tengan algo que yo pueda ver en ellas que me va a servir para mi éxito personal. Sí, claro, no, o sea, yo siendo contador no voy a buscar, o sea, admiro el éxito en la parte deportiva de un futbolista, pero yo sé que el camino al éxito de él fue totalmente distinto al mío. Claro, pero y fíjate que no, pero además a veces nos quedamos en lo encimita, porque por ejemplo, puede haber casos, el caso de Cristiano Ronaldo. Sí, claro, es de admirarse la perseverancia. Pero la mayoría de la gente no se ve, no se fija, o sea, su éxito lo ve en decir, los carros. En los carros, en la mujer que en tiene, la mujer, en las la casas, vida que tiene, en lo que los le pagan. campeonatos. Pero nadie ve la inspiración y la manera de vivir. Y cómo llegó ahí. Y la mentalidad que tiene él. Exacto. Porque te digo, yo siempre lo he dicho, no era santo mi devoción, pero cuando ves el esfuerzo y la mentalidad que ha tenido y la constancia para hacer su trabajo, sí es admirable. O sea, sí es una cuestión que lo ves como admirable y que a veces te das cuenta de muchas cosas que, por ejemplo, pues obviamente también de repente tiene una forma de ser y que para mucha gente es como pedante, pero es lo mismo que le pasaba a Hugo Sánchez en su momento. A veces no lo entiendes porque no te das cuenta lo que te cuesta llegar a estar en el top de la gente. Punto. Claro. ¿No? Y nadie me lo está regalando. Estoy en mis derechos si queremos verlo así. Claro, y además no es que vayan en contra de nadie más. O sea, a final de cuentas la gente se beneficia de verlos hacer lo que hacen y es algo importante. Pero aquí creo que no es nada más inspírate en el éxito, sino también trata de identificar bien aquellos ejemplos de éxito que sí van de acuerdo a lo que tú estás buscando. Busca ejemplos de éxito reales y ejemplos de éxito que te dejen algo a ti respecto a lo que quieres hacer, ¿no? Tal cual. Comprométete con el aprendizaje continuo con disciplina. Paciencia. Pero sobre todo disciplina. Claro, va de la mano. Sí, porque la disciplina es voy a estar machacando y tiene que ver con lo que hablabas hace rato de la gota. Es machacando. Nada va a ser de la noche a la mañana, es constante y la constancia es lo que te va a permitir que esas cosas se den. ¿Quieres aprender continuamente? Hazlo todo el tiempo de diferentes cosas y eso vas a hacer que tu cerebro se vaya conectando y vaya conectando neuronas que te permitan mejorar tu estado de tu cerebro. El cerebro también se ejercita. Claro. Y no quieres tener el cerebro frito a los 40 años, necesitas estarlo ejercitando. Necesitas hacer cosas que hagan que tu cerebro funcione y funcione cada vez mejor, ¿no? Totalmente. Sé paciente contigo mismo. Lo mismo. Y creo que es el punto clave para ir cerrando. Es esto. O sea, los resultados no se van a dar de la noche a la mañana. Tu éxito no va a amanecer tocándote la puerta. Pues es un trabajo el manejar el conocimiento y la mentalidad. Porque tampoco decimos que la mentalidad te va a cambiar de un día para el otro, ¿no? Ni leyendo un librito. Es algo que tienes que ir cambiando pues, cotidianamente, moldeándolo, sobre todo, porque
tampoco estamos diciendo que tengas esta mentalidad tal cual y esta la tienes que tomar porque esta te va a llevar al éxito. Claro que no, ¿no? Tienes que ir moldeándola dependiendo las necesidades, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar a ser. Y claro que es posible. O sea, no está... Este estudio, pues claro, ¿no? Demuestra 2 tipos de mentalidades, pero nadie está encajonada en una sola. Claro. Y el mismo estudio arrojó que en algunos puntos se saca una más que la otra. Lo mismo que el cerebro, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno tiene ciertas habilidades para que uno las realice y no decimos, ay, no, es que yo soy totalmente hemisferio derecho. Pues claro que no, o sea, claro. Es ilógico. Y esto de ser paciente contigo mismo tiene mucho que ver también, incluso en términos de cuando tú estás buscando crecer y llegar al éxito, no te compares con otras personas, compárate contigo mismo y sé paciente contigo en el proceso en que estás llevando. Es una introspección que tienes que hacer. Entonces, trata de acompañarte, trata de darte cuenta y ver que vas mejorando. Claro. Obviamente, día con día y con paciencia, o sea, debes de darte esa posibilidad de que vas avanzando, ¿no? Totalmente. Ok. Pues bueno, para cerrar el episodio, Mecachín, ¿con qué te quedas de este episodio? Híjole, con demasiadas cosas que creo que durante la charla lo fui exponiendo, que uno quizás sin darse cuenta lo vas llevando a cabo. Por ejemplo, estos 10 pasos que acabamos de mencionar, pues todos los hemos pasado, ¿no? Y voluntaria o involuntariamente nos hemos dado a la tarea de materializar alguno de ellos y de ir trabajando nuestra mentalidad. O sea, definitivamente una mentalidad de conocimiento y de desarrollo es importantísima y lo decíamos ahorita, ¿no? Con mi generación. O sea, es de no cerrarte a decir, yo ya tengo esto y con esto me voy a morir. Pues claro que no. Se supone que somos la generación más preparada. Ya lo platicamos, ¿preparada en qué? O midiéndolo con qué. O cómo medimos. Sí, o cómo lo estamos midiendo. Y realmente pues, aprovechar tantas herramientas que tenemos para nosotros sentirnos satisfechos con nuestro propio éxito. No estar buscando el éxito del influencer que tenemos en Instagram con 10 millones de followers. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? De falsos ídolos y falsas falsos caminos a seguir o porque uno está cegado. No estamos viendo en las redes, ¿no? Ves lo que quieres ver tal cual. Tu feed sale en lo que tú quieres. Si te salen puros coches... Hasta tú mismo te estás engañando. Nada más ellos tratan de engañar porque ellos están vendiendo eso. Sí. Pero tú también tú eres el que te está alimentando con eso. Y es como dicen, ¿no? Uno es lo que come. Sí. En este caso, no lo que consume. Lo que consume es tal cual. ¿No? Y es eso, que no se dejen cegar por falsos caminos, por falsas mentalidades, por falsos estilos de vida o cosas que no son de ustedes. Que busquen su camino y que lo vayan forjando poco a poco con una mentalidad que les esté funcionando. Ok. Con eso me Perfecto. Pues bueno, el tema interesante. O sea, creo que realmente esta circunstancia de darte cuenta precisamente en algunos casos cómo estás actuando con una mentalidad fija, una mentalidad de crecimiento, pues creo que es importante que uno mismo se dé cuenta para qué está aplicando cada cosa. Y totalmente. Pues sí, tratar de irte a la mentalidad de crecimiento porque a final de cuentas es lo que te va a dejar. Y creo que es necesario estar consciente, ¿no? Pero pues bueno, voy a cerrar con una frase que justo ayer escribí y venía un poco también del tema del otro episodio. Ok, a ver. Y de algunas pláticas que tuve en la semana. Pero creo que esta frase la voy a apuntar y la voy a dejar para la posteridad en este podcast. Que dice, la frase sería la siguiente: el mundo se construye de pequeñas acciones, no de buenas intenciones o de grandes pretensiones. ¿No? Porque ese es el punto en donde nos estamos de repente metiendo. Porque todo el mundo dice en redes sociales tener buenas intenciones o todo el mundo pretender cosas, pero dejamos de lado el hecho de que a final de cuentas son las acciones o los escaloncitos que vamos caminando diario los que nos van a llevar o nos pueden permitir pues alcanzar realmente algo que nos sintamos bien, nos sintamos exitosos, o lo mismo que hablamos hace rato, de ir saboreando cada paso que damos, sobre todo en acciones. Pero además la acción es hacer algo, no nada más pensarlo, sino realmente hacer algo, por pequeño que sea, pero que te esté llevando en la dirección de lo que estás buscando. Tal cual.
Pero bueno, con eso terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.